Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Flor. Mi grupo es el número 4, integrado por Juan Cedillo, Nicolás Izquierdo y yo. Y hoy vamos a mostrar los pasos para graficar una función racional, que sería x más 2 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para graficar esta función va a ser encontrar el dominio. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. Es decir, todos los valores que puede tomar x para que f de x sea diferente de 0. Como esta es una función racional, vamos a fijarnos en el denominador y vamos a encontrar todos los valores x, para que el denominador sea igual a 0, ya que eso a la final van a ser los valores que x no va a poder tomar en nuestra función, ya que en una fracción, un numerador sobre un denominador que es igual a 0 no es posible. Entonces, vamos a coger el denominador y lo vamos a igualar a 0. Sería x al cuadrado menos 9 va a ser igual a 0. Procedemos a pasar el menos 9 al otro lado, se cambiaría con positivo, y quedaría x al cuadrado va a ser igual a 9, y de ahí pasamos el cuadrado al otro lado, que se convierte en raíz cuadrada, y quedaría raíz cuadrada de 9. Eso nos da dos valores, nos da x igual a 3 y x igual a menos 3. Entonces, si nos fijamos, reemplazamos el 3 en nuestro denominador, sería 3 al cuadrado, 9, menos 9, 0. Entonces no es posible. Como todo número elevado al cuadrado va a ser positivo, el x menos 3 va a ser igual, menos 3 al cuadrado, va a ser igual a 9, y 9 menos 9 va a ser igual a 0. Entonces no es posible. Entonces podemos decir que nuestro dominio va a ser igual a todos los valores reales que x pueda tomar, a excepción del 3 y del menos 3. Quedarían 0 nuestro denominador. El siguiente paso va a ser encontrar los cortes con los ejes. ¿Qué son los cortes con los ejes? Son los puntos de intersección de la gráfica de la función con cada uno de los ejes de coordenadas. Entonces, para encontrar el eje x en nuestra función, vamos a tener que igualar a 0 nuestra función. Ponemos x más 2 sobre x al cuadrado menos 9 va a ser igual a 0. Entonces vamos a pasar todos los términos que tenemos del lado izquierdo al lado derecho del signo igual. Entonces, pasamos x al cuadrado menos 9 al otro lado, pasa multiplicándolo, y como está un 0, se hace 0. Nos quedaría x más 2 igual a 0, y de ahí pasamos el más 2 con signo negativo al otro lado, y será x igual a menos 2. Entonces ahí ya viéramos, ya hemos encontrado la coordenada donde nuestra función va a cortar el eje x, que sería una coordenada menos 2 y 0. Ahí va a ser nuestro corte con el eje x. Ahora, para encontrar las coordenadas que nuestra función va a cortar con el eje y, vamos a tener que coger la función y reemplazar todos los valores de x por 0. Entonces nos quedaría y va a ser igual a 0 más 2 sobre 0 al cuadrado menos 9. Entonces resolvemos esa ecuación normalmente, nos quedaría y igual a 2 sobre menos 9. Ahí ya hemos encontrado nuestras coordenadas donde nuestra función va a cortar el eje y, que serían las coordenadas 0 y 2 sobre menos 9. Entonces esas dos coordenadas son las coordenadas donde nuestra función va a cortar el eje x y el eje y. Ahora, vamos con los signos. Consiste en ver en qué intervalo su gráfica está por encima del eje x y por debajo del eje x. Es decir, nuestra función, entre qué intervalos va a estar por debajo del eje x y por encima del eje y. Entonces, para esto hemos puesto aquí una línea donde ponemos una línea de valores. Entonces, aquí ponemos los valores, nuestro dominio, los valores que x no podía tomar en nuestra función, eran menos 3 y 3, ya que esos daban 0 a nuestro denominador. Y también hemos puesto el signo menos 2, ya que aquí es donde va a tener nuestra función un corte con el eje, va a cortar nuestro eje x, ¿no? También ponemos ese valor aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para encontrar el signo de nuestra función antes del menos 3, lo que vamos a hacer va a ser coger un valor que esté a la izquierda de menos 3, o sea, un número menor a menos 3, puede ser menos 4, menos 5, hasta menos infinito. Ya, entonces en este caso vamos a coger ese valor y lo vamos a reemplazar en nuestra función. Aquí lo hemos hecho, ponemos f sobre menos 4, y eso va a ser igual a, reemplazamos el valor de x por menos 4, nos quedaría menos 4 más 2 sobre menos 4 al cuadrado menos 9. Entonces resuelve una ecuación, nos da un número negativo. Entonces podemos decir que nuestra función antes del menos 3 va a estar por debajo del eje x. Por eso ponemos aquí un signo menos. Y ahora, para encontrar el signo de nuestra función, entre menos 3 y menos 2, cogemos un valor que esté entre esos dos intervalos
En este caso hemos cogido el menos 2.5, entonces hacemos lo mismo que hicimos en la anterior vez. Entonces, resolviendo toda esa ecuación nos va a dar un número positivo. Entonces podemos decir que entre el intervalo menos 3 y menos 2, nuestra función va a estar por encima del eje X. Entonces ponemos un positivo ahí. Ahora, para encontrar nuestro signo entre los intervalos menos 2 y 3, cogemos igual un valor que esté entre esos dos intervalos. Hemos cogido el 1, reemplazamos nuestra función y calculamos. Y eso daría un valor negativo. Entonces podemos decir que entre el intervalo menos 2 y 3, nuestra función va a estar por debajo del eje X. Ponemos un signo negativo. Y para encontrar nuestro signo a partir del punto 3 más el infinito, igual cogemos un valor entre ese intervalo, aquí hemos cogido el 5, y entonces reemplazamos en nuestra función el valor 5. Calculando esa fracción, nos va a dar igual a un número positivo. Entonces, podemos decir que a partir del punto 3 en nuestro eje X, nuestra función va a estar por encima de este eje, del eje X. Y ponemos un signo positivo. Entonces, así ya hemos encontrado los signos de nuestra función. Asíntotas verticales. ¿Qué son las asíntotas verticales? No son más que una recta vertical hacia la cual cuando nuestra función se va a acercar, nuestra función va a aproximarse y va a tomar valores muy cercanos a esta, pero nunca va a llegar a cortarla, por lo que nuestra gráfica va a tender al infinito cuando se aproxima a esta por la izquierda o por la derecha. ¿Cómo podemos encontrar las asíntotas verticales de nuestra función? Primero tomamos los puntos que sacó nuestro compañero Jorge en los anteriores pasos, y estos puntos son de la igualación de nuestro denominador de la función a 0. Entonces estos son valores que pueden ser posibles asíntotas verticales. Para poder saber si es que en realidad son asíntotas verticales, tenemos que evaluar los límites de estas. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha, y el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda y por la derecha. Si es que estos nos tienden al más infinito o al menos infinito, entonces podemos decir que se trata efectivamente de asíntotas verticales. En este caso evaluamos con menos 3 por la derecha y nos da igual a un más infinito, ahora con menos 3 por la izquierda y nos da igual a un menos infinito. Por lo que estas son nuestras tendencias. Esto de aquí nos va a servir para la gráfica posteriormente. Entonces, podemos ya definir que x igual a menos 3 va a ser una asíntota vertical. Después vamos a evaluar con x igual a 3. Entonces x igual a 3 por la derecha asimismo a un más infinito, y cuando x tiende a 3 por la izquierda nos va a tender a un menos infinito f de x. Entonces estas serían también nuestras tendencias. Y también podemos definir aquí que x igual a 3 sería nuestra nueva asíntota vertical. Entonces, de aquí vienen las asíntotas horizontales. ¿Qué son las asíntotas horizontales? Son también líneas rectas, pero ahora son líneas rectas horizontales, como su nombre lo indica, en donde va a pasar lo mismo. Nuestra función se va a aproximar con valores muy cercanos, pero nunca va a llegar a cortar a esta línea horizontal. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Evaluando cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Entonces sacamos otra vez el límite. El límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función original, y nos da una indeterminación. Quitamos esa indeterminación dividiendo todos los elementos para el de mayor grado, que sería x al cuadrado. Después simplificamos y evaluamos y nos da igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que y igual a 0 ya es nuestra asíntota horizontal, cuando x tiende a más infinito. Ahora evaluamos cuando x tiende a menos infinito, se hace el mismo procedimiento, indeterminación. Después de esto quitamos esa indeterminación, simplificamos, evaluamos y nos da igual a 0 otra vez. Entonces y igual a 0 también va a ser nuestra asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Después nos va a servir la asíntota horizontal, sí, pero lo que más nos sirven son las tendencias para poder después graficar y saber cómo va nuestra gráfica, cómo va a interactuar nuestra función. Entonces, eso lo podemos sacar, por ejemplo, haciendo que x tienda a más infinito, pero con un valor real. Por ejemplo, un x igual a 10. Esto lo evaluamos en nuestra función original, entonces sacamos f de 10, y esto de aquí, haciendo los cálculos, nos da igual a un 0.13. ¿Qué quiere decirnos eso? Que va por encima de esta de aquí. Después evaluamos con x cuando tiende a menos infinito, como por ejemplo con x tendiendo a menos 10, y evaluamos la función y nos sale un valor de menos 0.09. ¿Qué nos quiere decir eso? Que va a ir por debajo de la asíntota horizontal. Después las asíntotas oblicuas. También son lo mismo, el mismo significado de asíntota, pero ahora oblicuas nos quiere decir que estas de aquí van a tener cierta inclinación. Entonces van a tener una pendiente y una función que va a estar en base a esa pendiente y a una b.
Como sabemos, aquí no va a existir asíntotas oblicuas porque ya existe una horizontal, según la teoría. Pero si es que queremos comprobarlo, podríamos sacar la pendiente. ¿Cómo sacamos la pendiente? El límite cuando x tiende a más o menos infinito de nuestra función original sobre x. Entonces, al hacer todo esto, otra vez nos queda indeterminación, eliminamos la indeterminación, simplificamos y evaluamos el límite. Entonces esto nos queda otra vez que nos da igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que pendiente es igual a 0. ¿Y qué quiere decir pendiente igual a 0? Que es una asíntota horizontal. Y es la asíntota horizontal que sacamos anteriormente. Bueno, el criterio de la primera derivada. Aquí podemos analizar dos tipos de cosas. Primero podemos analizar los rangos en los que la función es creciente y decreciente y también los valores máximos y mínimos relativos de la función. Bueno, en las funciones crecientes y decrecientes tenemos dos cosas, que al obtener la primera derivada obtenemos la pendiente, y esta a su vez que si la pendiente es mayor que 0, podemos decir que la función es creciente, pero si la pendiente es menor que 0, la función es decreciente, como se observa en los siguientes gráficos. Bueno, en los valores máximos y mínimos relativos de la función, aquí también utilizamos la primera derivada, pero aquí vuelta, si la primera derivada pasa de menor a 0 a mayor que 0, podemos decir que existe un mínimo relativo, pero si la derivada de la función pasa de mayor que 0 a menor que 0, podríamos decir que tiene un máximo relativo. Aquí también podemos observar en las gráficas. Para sacar la primera derivada, aquí tenemos la función f de x más 2 sobre x al cuadrado menos 9. Y para obtener la derivada de este tenemos que aplicar la regla del cociente, que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el numerador derivado sobre el denominador al cuadrado. Bueno, al obtener todo esto, luego simplificamos y obtenemos f de x, es decir, la derivada que es menos x al cuadrado menos 4x menos 9 sobre x al cuadrado menos 9, todo eso elevado al cuadrado. Aquí tenemos que obtener los puntos críticos para obtener los intervalos en que la función es creciente y también para obtener los máximos y mínimos de la función. Aquí podemos ver que primero, al numerador no podemos obtener puntos críticos por ningún método algebraico ni nada por el estilo, así que no obtendríamos puntos críticos en este. Pero en el denominador, si despejamos x, obtenemos más menos 3. Entonces aquí solamente veríamos, aquí lo que podemos ver es si la función es creciente o decreciente, evaluando en los puntos menos 5, 2 y 5 en los intervalos que ya podemos ver. Bueno, al evaluar f' de x, con los siguientes valores, menos 5, 2 y 5, obtenemos los siguientes valores. Para f' de menos 5, obtenemos menos 0.0546. Para f' de 2, obtenemos que nos sale menos 0.84. Y para f' de 5, obtenemos que es menos 0.2109. Así que, de acuerdo a la regla que vimos anteriormente en los intervalos de creciente y decreciente, obtenemos que todas estas son menores a 0, es decir, la primera menos 0.0546 es menor a 0, por lo que es decreciente. Menos 0.84 menor a 0 también es decreciente, y menos 0.2109 menor a 0 también es decreciente. Bueno, aquí evaluando en la gráfica ya, podemos ver que la función en toda su trayectoria es decreciente. Así que no se puede reconocer máximos ni mínimos, pero de acuerdo a la función es decreciente en todos sus intervalos. En conclusión podemos decir que no existen máximos ni mínimos y que es decreciente en menos infinito a menos 3, en unión a menos 3 a 3, en unión a 3 al más infinito. El criterio de la segunda derivada no es más que sacar la segunda derivada de nuestra función original. Entonces, esto de aquí nos va a servir para poder calcular la concavidad, para poder ver la concavidad de la función, además de eso también para poder identificar cuáles son los puntos de inflexión de nuestra función, y además de eso también nos va a servir para poder identificar, en este caso no lo vamos a hacer, pero para poder identificar si es que un valor de la primera derivada, un punto crítico de la primera derivada, es un punto máximo o es un punto mínimo. Ahora vamos a hacer la segunda derivada. Entonces aquí tenemos la función original, la primera derivada sacada por Juan Fernando, y ahora la segunda derivada que se sacaría con la regla del cociente. Sacando la regla del cociente, después simplificamos el x cuadrado menos 9, copiamos el mismo paso para poder saber de dónde continuamos, seguimos y después multiplicamos todos los términos y reducimos términos semejantes, quedándonos con la segunda derivada como esta función que está en el recuadro.
Nos sirve esta segunda derivada para poder sacar sus puntos críticos. ¿Cómo sacamos sus puntos críticos? Igualando a cero el numerador y el denominador. Entonces, al igualar a cero el numerador, nos sale un x igual a menos 0.7859, que fue sacado mediante software, ya que no hay un método directo y efectivo que nos brinde este punto de corte. Entonces, lo sacamos con software. Ahora evaluamos con x cuadrado menos 9 y nos sale que x nos da igual a más menos 3. Los otros puntos críticos que deberíamos poner aquí serían los que generan la primera derivada y también la función original en el denominador, igualado a 0. Pero como son los mismos que x me da igual a más 3 y menos 3, no se los pone. Ahora hacemos la recta numérica, ubicamos nuestros puntos críticos y encerramos al menos 3 y al 3 porque se trata de asíntotas. Entonces después lo que vamos a hacer es evaluar un valor entre los diferentes intervalos en nuestra segunda derivada para ver si es que sale positivo y negativo y para poder identificar si es que es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Entonces, por ejemplo, en el inicio nos sale negativo, cóncava hacia abajo, positivo, cóncava hacia arriba, negativo, cóncava hacia abajo y positivo, cóncava hacia arriba. Una vez con esto, ya sabemos que en el cambio de concavidad es donde se presenta el punto de inflexión. Pero en menos 3 y 3 no pueden existir porque no existe gráfica, porque son asíntotas, y el único punto donde existiría sería en menos 0.7859. Con esto ya podemos sacar la concavidad, pero ahora con los intervalos. Entonces, cóncava hacia arriba en el intervalo de menos 3 a menos 0.7859 en unión a 3 a más infinito, y cóncava hacia abajo en el intervalo menos 3 a menos infinito en unión a menos 0.7859 a 3. Después tenemos los puntos de inflexión, ya tenemos el valor de x, ahora tenemos que sacar la coordenada en y o en f de x, por lo que evaluamos en nuestra función original y nos da igual a menos 0.1448. Entonces este valor de aquí ya sería nuestra coordenada. Esta sería nuestra coordenada en X y Y de nuestro punto de inflexión. Y esto de aquí le va a servir a nuestro compañero Juan Fernando, que nos va a explicar acerca de la gráfica. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el bosquejo de la curva. Aquí podemos poner la graficación de la función y el análisis del comportamiento de la función y su trazado. Aquí tenemos que analizar una serie de cosas. El dominio, que ya se había explicado antes, que es todos los números reales, pero aquí no pertenecen 3 y menos 3, por lo que eran asíntotas, es decir, que no existe gráficas en esos puntos. Los costes con los ejes ordenados. En eje X tenemos que el coste de eje X es menos 2 y 0, y en el eje Y es 0, menos 2 novenos. Aquí en el signo de la función, antes de menos 3 es negativo, antes de menos 2 positivo, antes de 3 negativo, y después de 3 positivo. Las asíntotas podemos ver que hay las verticales y horizontales. En las verticales tenemos que x igual a 3 y x igual a menos 3. En la asíntota horizontal tenemos igual a y igual a 0. Cuando la asíntota va hacia el más infinito, es decir, que la curva está por arriba de 0, y en menos infinito tenemos que la curva va a pasar por abajo de 0. Bueno, aquí tenemos también el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, como se explicó antes también. En el criterio de la primera derivada tenemos que no hay puntos máximos ni mínimos, pero su monotonía es decreciente en toda la gráfica, como se vio antes. El criterio de la segunda derivada, la concavidad es cóncava hacia arriba en los intervalos de menos 3 a menos 0.78 en unión al 3 al más infinito, y es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito al menos 3 en unión al menos 0.78 al 3, y tenemos un único punto de inflexión que cambia la concavidad. Es decir, aquí tenemos en menos 0.78, menos 0.14, que sería el punto de inflexión que vamos a ver ahora mismo. Bueno, aquí tenemos un bosquejo hecho a mano, que se podría ver las dos asíntotas y la gráfica cómo más o menos iría, pero ahora vamos a ver un poco más analítica, o sea, un poco más expresiva la gráfica. Aquí tenemos las dos asíntotas, x menos 3 y x3. Podemos ver que nunca se acerca, la gráfica nunca se va a acercar a las asíntotas y nunca va a va a tomar un punto cuando tenga x igual a 3 o x igual a menos 3. Asimismo, aquí la asíntota igual a 0 es un poco peculiar, ya que la asíntota tiene su función a partir de menos 3 al menos infinito y de 3 al más infinito. Entre los intervalos de menos 3 a 3, no existe la asíntota igual a 0, porque hay un corte en el eje X de menos 2 y 0. Entonces aquí la asíntota igual a 0 no tiene mayor función. Pero también aquí podemos ver el corte del eje Y, que es 0, menos 2 novenos, y el punto de inflexión, que es menos 0.78 a menos 0.14. Y por último, vamos a ver el rango de esta función. Vamos a decir que el rango de una función o relación
el conjunto de todos los valores dependientes posibles que la relación puede producir. En otras palabras, son todos los valores posibles que puede tener nuestra función en Y. Entonces aquí hemos dibujado nuestras asíntotas verticales, que son -3 y 3, y nuestra asíntota horizontal, que es cuando Y es igual a 0, ¿no? Entonces podemos ver en el gráfico que la asíntota horizontal corta aquí a nuestra función. Entonces, por ende, podemos decir que el rango de esta función es menos infinito a más infinito. Eso sería todo. Gracias.